Hombres y mujeres del mundo, hoy estamos llamados a hablar sobre un hecho de nuestra historia. Es un hecho que muchas veces la generación de hoy tal vez no se percata de su importancia y valía en el andar de nuestra vida republicana. Sucede que un 24 de abril de 1965, tropas de nuestro ejército se levantaron en contra del gobierno del momento, que fue un triunvirato. Ese gobierno que fue cómplice y copartícipe sus integrantes del golpe de Estado al gobierno más digno y más noble que ha parido esta tierra. Aquel gobierno que estuvo presidido por Juan Bosch, un hombre que no fue aceptado por la oligarquía dominicana, por los poderosos, ni por los Estados Unidos. Un hombre que creyó en la igualdad entre los seres humanos, quien consideró que un gobierno como representante del Estado estaba llamado y está llamado un gobierno a luchar y proteger a las grandes mayorías del pueblo. Cuando hablamos de las grandes mayorías nos referimos a los trabajadores, a los campesinos con y sin tierra, aquellos desprotegidos por historia, aquellos que han vivido sin aliento, sin apoyo, sin ayuda, y no han permitido su estabilidad y un ascenso en su vida económica y social. Juan Bosch creyó que un gobierno tenía que arroparse y ampararse por encima de todo en los derechos sociales de un pueblo. Cuando hablamos de los derechos sociales nos referimos a la familia, que goce de paz, de estabilidad y con un poder adquisitivo que le permita vivir, comer caliente 3 veces al día y al mismo tiempo poder darle estabilidad, paz y desarrollo integral a sus hijos, a su familia en sentido general, desde la compañera, el compañero y cada uno de los descendientes, donde pudieran caminar y vivir en un mundo donde la educación, la salud se constituyan en el eje fundamental o los ejes fundamentales para el desarrollo integral de la nación. Los derechos sociales tienen que ver con un contrato de trabajo y la estabilidad en el trabajo por parte de los trabajadores, que cuenten con toda la protección en lo que respecta a su seguridad. Cuando hablamos de seguridad en el trabajo nos referimos a los accidentes de trabajo, cómo minimizarlo, cómo evitar que sean lesionados o pasen a ser discapacitados porque una máquina o cual que sea la maquinaria pueda provocar que le lleve la mano, le corte la mano o cualquier otra extremidad. El derecho social tiene que ver con los alimentos, que cada quien pueda contar con el pan, con el arroz, la habichuela, la carne, los espaguetis allí en la mesa. Que cuando llegue de la casa a la casa desde el trabajo, sepa que va a encontrar cómo y de qué comer, al igual que toda su familia. El derecho social tiene que ver con la salud, donde cualquier quebranto, cualquier síntoma en la salud pueda encontrar respuesta rápida e inmediata a través de los hospitales, policlínicas y dispensarios médicos que deben de existir en cada barrio, en cada sección, en cada paraje, no importa que sea en la montaña donde se viva o en la llanura. Derecho social tiene que ver con la leche de los niños y donde parir las madres, y la seguridad a toda madre, a toda mujer. Derecho social significa que debemos también contar con una vida cierta, en paz, no vivir en dudas ni en incertidumbres,
Eso es el derecho social. El derecho social es la convivencia en armonía entre los seres humanos, entre las familias. Derecho social es saber cómo envejecer, dónde envejecer y la protección por parte del Estado, desde la alimentación hasta lo que guarda relación con la medicina, sus medicamentos, todo, que no haya nada de incertidumbre, porque sepa que el Estado lo protege y le extiende su mano solidaria. Derecho social es la figura por excelencia, porque lo abarca todo para el ser humano y para el desarrollo connatural de un pueblo. En eso creyó Juan Bosch y lo plasmó en su Constitución del 1963. La Constitución es la ley suprema de una nación. Es de donde se derivan las leyes esenciales, porque allí en la Constitución están los principios fundamentales y esenciales para regir el destino político y económico como social de todo país. Pero eso no lo aceptaron los dueños del gran capital, en particular aquellos dueños de las grandes extensiones donde se siembra cañas de azúcar y dueños de los ingenios azucareros. Pero Juan Bosch también creyó en la autodeterminación de pueblo, en lo que se llama la soberanía nacional. Solo los dominicanos, como los ecuatorianos, los salvadoreños, los alemanes, los norteamericanos, pueden dirigir y regir los destinos de su patria. Juan Bosch consideró que ninguna potencia extranjera podía controlar el presente ni el futuro de nuestro pueblo, que por el contrario nosotros tenemos que ser los únicos protagonistas del destino de nuestra vida. Nadie tiene que involucrarse para saber lo que es bueno o es malo. Solo nosotros tenemos el derecho a elegir el presidente o presidenta que consideremos que esté llamado a garantizar nuestro destino y nuestra vida y nuestra estabilidad económica como social. Juan Bosch creyó en la interrelación entre las naciones a nivel de igualdad y bajo el manto del respeto de la soberanía nacional. Eso no fue aceptado porque se consideró que nosotros no podíamos dejar de ser esclavos, dependientes, siervos de los Estados Unidos de América. Se convirtió en un país de corrupción incalculable, desde los civiles hasta los militares. Se convirtió en gobiernos que actuaban de espalda a los intereses legítimos de la patria. Eso provocó que los Estados Unidos, con la oligarquía y el clero nacional, o sea, de la alta jerarquía, se lanzaran a esa epopeya perversa y maldita que fue el golpe de Estado del 63, aquel 25 de septiembre. Días antes al golpe de Estado, Juan Bosch se dirigió a la nación por televisión y radio y sentenció lo siguiente: pueden darme un golpe de Estado, pero va a durar menos que lo que dura una cucaracha dentro de un gallinero, y así ocurrió. Surgió la figura de un joven militar, de hijo de un hombre que le sirvió a Trujillo, con respeto, lealtad, pero él tomó un destino y un camino diferente. Fue un joven que se preparó en la milicia, pero también se preparó en lo intelectual, lo que le permitió tomar conciencia de lo que significa ser un guardia, un policía, un oficial de nuestras Fuerzas Armadas para con el pueblo. Y consideraba que ante todo estaba el pueblo, primero el pueblo, y ese pueblo tenía que caminar con pie firme, con un ideal, con un concepto claro de la defensa de la patria, de la defensa de los intereses, en pos y en busca, mejor dicho, para que se me entienda, de todos los derechos económicos y sociales que debe merecer cada ser humano y cada familia en la estabilidad que se demanda. Ese militar, Rafael Fernández Domínguez, creyó en la patria, creyó en su destino, creyó en su futuro,
y estuvo siempre al lado de Juan Bosch. Cuando surge el golpe de Estado, desde antes del golpe, ya que él lo previó, lo consideró que era un hecho cierto, empezó a preparar a un grupo de oficiales, preparado en lo intelectual, preparado en los principios militares, preparado en el principio del concepto de la lealtad y de la dignidad solo para con la patria, no para sectores económicos particulares. Y un día, ya ante el triunvirato, se provocó ese golpe de Estado, se provocó el lanzamiento de un pueblo a las calles, a unirse a nuestros militares, a esos nobles y dignos hombres de las armas, a luchar por la patria, a luchar por el retorno de la Constitución del 1963, Constitución que fue elaborada, fue ideada, fue concatenada con todos esos derechos que merece un pueblo, pero que las pequeñas minorías no aceptaron. El pueblo reaccionó y se adhirió, se lanzó a las calles, tomó las calles de la ciudad capital y lanzaron el grito de la liberación. Se enfrentaron a las tropas y de las fuerzas aéreas. Lanzaron todo lo que estaba a su alcance para reivindicar la Constitución del 63. Cuando ese ejército nacional ya se vio perdido, que representaba y amamantaba los intereses de las oligarquías y el gran capital y de los grandes terratenientes, porque se consideraba en la Constitución que no podía haber el latifundio y que la tierra tenía que llegar a las manos y a la propiedad de los pequeños y medianos campesinos, que consideró que el pueblo tenía que integrarse a la producción industrial. Entonces se comenzó a ver que ellos no podían vencer las fuerzas rebeldes, aquellos constitucionalistas que hoy debemos de recordar con gran respeto, gran amor, y llevarlo siempre en nuestro corazón. A todos y cada uno de los civiles que participaron y murieron, o quedaron heridos, o quedaron sin brazos, o quedaron sin pierna, pero que supieron luchar, y aquellas mujeres también revestidas de fuerza, tanto como el hombre, o al igual que el hombre, pusieron sus vidas en peligro para buscar la reivindicación que merece un pueblo. Ante ese hecho y ante la caída y la derrota de esas fuerzas enemigas de la patria, los Estados Unidos no perdieron tiempo y lanzaron 45,000 soldados a pisotear y a herir nuestra tierra. Pero este pueblo, que por historia, por su independencia y por las luchas restauradoras y por aquellas luchas del 14 de junio en el 59, volvieron a enarbolar la bandera tricolor, esa bandera azul, roja y blanca, que es nuestro símbolo patrio, volvió a ondear con el fusil en ella y arropado de la bandera, y se enfrentaron a las tropas norteamericanas con todos sus tanques, todos sus aviones, todos sus fusiles, y también los pusimos a temblar. Recuerdo que tenía casi 16 o 15 años para la fecha, pero ese recuerdo está en nuestra mente como un adolescente, porque vi con mis ojos, porque llegué ese día que mi padre me llevó, el momento en que la Marina de Guerra con sus barcos bombardeaba a los constitucionalistas. No se logró el triunfo, pero sí han existido grandes triunfos como consecuencia de la Revolución de Abril. Por lo menos hemos ido teniendo gobiernos, partidos políticos que han llegado al poder a través de las urnas, no obstante los vicios de compra de votos, de anular votos y contubernio con los que han presidido
la Junta Central Electoral y otros sectores de nuestra burguesía. Pero marchamos, caminamos, seguimos hoy con el derecho a poder hablar, a poder reunirnos, a poder asociarnos en la medida de lo posible. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que aprender desde las escuelas, desde nuestro hogar, desde los clubes, desde las ruedas de prensa, desde los contubernios en reuniones, a recordar aquella etapa, aquel momento de nuestro andar de la vida histórica y poder reflexionar por qué lo hicieron, para qué lo hicieron y al mismo tiempo cuál es nuestra obligación, cuáles son nuestras responsabilidades para con el pueblo y poder honrar la memoria de los que cayeron el 24 de abril y en los días subsiguientes a abril, de aquellos que fueron masacrados en San Francisco de Macorís, de aquellos que fueron perseguidos en cada rincón del país por considerar que estaban adheridos en sentimiento, alma y corazón a la lucha de reivindicación de derechos políticos y económicos como sociales. Los hechos de la historia como el 24 de abril, tú, hombre y mujer de mi pueblo, no podemos olvidarlos. Tenemos que aprender entonces una lección, aprender a luchar por nuestra independencia total, por nuestra autodeterminación total, por nuestra primacía de autodeterminación como pueblo y como nación. Si no lo hacemos, entonces pasaremos a ser cómplices de los enemigos de la patria, de los que siempre están al acecho de atentar contra la patria. Pasaremos a ser aliados de los corruptos de Estado, de aquellos que llegan al poder para robarle el patrimonio a un pueblo, de aquellos que llegan allí al palacio o a los ministerios, como hoy se le llama, solo para actuar de espalda a las exigencias y las necesidades y al desarrollo connatural de una nación. Pasamos a ser entonces peones del dinero, pasamos a ser siervos y dependientes de nuestras vanidades personales, cuando hay que comprender que al poder no se va a un accionar unilateral ni personal, sino es un tentáculo objetivo y oportuno para uno poderle servir a la patria, de esta cual que sea la posición de Estado, desde presidente hasta mensajero del Estado. Porque no somos más que mensajeros del pueblo, no somos más que un trampolín para servirle al pueblo, que nos brinde la oportunidad y nos permita servirle a un pueblo, garantizando cada centavo. Si estoy en salud pública, tengo que garantizarlo porque tengo que tener el dinero para comprar la jeringa, para comprar los medicamentos, para el desarrollo de nuestros laboratorios, para poder ser creadores de medicina, como lo hace Cuba, no obstante su miseria y su pobreza, y no obstante el embargo que recibe de Estados Unidos y de otras naciones del mundo. Fue el primer país de América que fabricó su propia vacuna para el COVID-19, lo que no hizo otro país, tal como lo reconoció el presidente Petro en la CELAC en su última reunión. Aquello hizo vibrar de vergüenza a todas nuestras naciones que hemos dedicado el dinero para los intereses particulares más que para garantizar. Si está en educación, tenemos que tener para comprar la tiza, los pizarrones, pagar buenos sueldos a nuestro maestro, hacer laboratorio en cada escuela, llevarle la alta tecnología para que nuestros hijos, pobres, de la clase media, de la clase rica, puedan estar a tono con el desarrollo que hoy se practica en la tecnología, la ciencia, el internet, la comunicación. Me da gusto como trabajo con una joven que me lleva todo lo personal, cómo me encuentra todo lo que le pido, porque yo vengo de la vieja escuela, cuando ya mi nietecito domina en el internet, cómo lo controlan los que no podemos hacer muchas veces los ancianos como yo.
he querido hablarte de ese hecho de nuestra historia, porque no podemos olvidarlo. Me pregunto, ¿qué hicimos nosotros el 24 de abril en nuestra tierra? ¿Cuántos actos celebramos? ¿Cuántas mesas redondas llevamos a efecto y a cabo para hablar e intercambiar con el pueblo? ¿Cuántos fueron invitados a dar conferencias sobre ese hecho de la historia? ¡Nada! Es como si no pasó nada. Es como una brisa que pasó y sacudió tierra y se la llevó y ya todo el mundo se olvida. Caemos en el chisme, la intriga. Le damos más importancia a decir que fulano es ladrón, que fulano de tal es un desgraciado, que Perencejo no me gusta. Entramos más en un debate profundo si es correcto o no es correcta la migración. No razonamos, no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a amar a los hombres y mujeres que virtieron su sangre por esta bendita tierra que amamos. Y eso no es justo, vivir así. No importa que tú seas un chofer de carro público, tú tienes que hacer que tus hijos lo aprendan y que tus hijos te hablen de esos hechos. Que te digan quién fue Duarte, quién fue Luperón, que te digan quién fue Camaño, ese gran hombre que tomó el liderazgo de la Revolución de Abril, porque fue el elegido por Rafael Fernández Domínguez y fue amparado y amamantado por Juan Bosch, no obstante estar en el exilio. No podemos vivir en el olvido. Si eres un campesino que no sabe leer ni escribir, pero tus niños sí ya aprendieron y están aprendiendo, ellos pueden buscarte en el internet o por la televisión o por las emisoras, ponerte programas que te hablen sobre la historia, sobre la geografía, sobre nuestras vicisitudes, el por qué sufrimos, el por qué padecemos hambre. No podemos vivir autoaislados, solo trabajar, sudor y sudor, vender nuestra fuerza de trabajo, vender nuestra energía, pero andar como sonámbulos. No, tú piensas, tú sufres, tú también tienes todo el castigo que te ofrece. Y tú tienes que saber por qué te castigan, por qué te condenan. ¿Por qué evitan que tus hijos vayan al bachillerato? ¿Por qué evitan que tus hijos lleguen a las aulas universitarias? ¿Por qué evitan que conozcas tierras diferentes a la nuestra y se formen y logren maestría y doctorado y especialidades? Nada puede evitarlo. Solo lo evitas tú si no comprendes que tú eres un ser humano con corazón y cerebro, que tú sientes, que tú sufres y que tú padeces también. Te lanzo ese grito porque te amo y tengo que desafiarte para que tú te detengas a pensar en ti y en tu familia y en tu pueblo. Los pueblos se aman, pero los pueblos participan, los pueblos se concientizan, los pueblos aprenden a saber cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo, quién te engaña, quién es honrado, quién es digno. Y por esa razón tú como pueblo eres el único que tiene que decidir en los momentos cumbres de nuestra historia. Olvida, por encima del pueblo no hay nada ni nadie. Está el pueblo, la soberanía, la grandeza del pueblo. Cuando hablo de pueblo, hablo del rico, hablo del de la clase media, hablo de la burguesía, del pobre, del que come y del que no come. Ojalá que tú me entiendas. No quisiera hablarte más porque no quiero cansarte. Solo recuerda quién fue Rafael Fernández Domínguez, quién fue Camaño, quién fue Montearache y quiénes fueron los forjadores y pioneros de la Revolución de Abril, de aquel 24 que dejaron su sede y tomaron los fusiles y se lanzaron a las calles, sacaron los pocotanques, sacaron granadas y bombas para poder enfrentar no solo al ejército enemigo en ese momento de la patria. Yo no diría el ejército, sino sus líderes, sus generales y coroneles.
y comprender quiénes estuvieron en la defensa y al lado del pueblo por su soberanía. Espero que tú un día lo comprendas y le pida a tus hijos que te busquen y te hablen, que se vean obligados también porque tú lo combinas a estudiar nuestra historia. Los pueblos que no conocen su historia no tienen razón de existir porque van a seguir siendo pisoteados. Ojalá que un día ese pueblo se levante, se alce en pensamientos y en ideas y puedan fluir y correr por todas las calles y las carreteras de nuestra nación, donde haya un sol brillante, donde haya un cielo azul y una luna llena en la noche. Sol y luna, luna y sol, pero que sean una coincidencia y como una armonía que flote como una música tierna que alimente el espíritu y el corazón para sentir el orgullo de ser dominicano y dominicana. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.